Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a esta nuestra mesa, que es, digamos, una de las últimas mesas de esta Jaya, este encuentro post-Jaya virtual, que por motivos de pandemia, realmente hace parte oficialmente de nuestras jornadas andinas de literatura normales post-Jayas. En este momento estamos siendo alojados muy amablemente por el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNAM y esta mesa de trabajo se titula Interacciones y ejecuciones con animales en la praxis cotidiana y en la construcción de significados narrativos. Bueno, entonces en primer lugar vamos a empezar por la presentación de María Luisa Camargo. Bueno, entonces María Luisa Camargo Campoy es feminista náhuatl tenec, es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. En este momento es estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde tenemos la dicha y la fortuna de ser compañeros y colegas. Sus líneas de investigación son el análisis del racismo en personajes humorísticos de México y Perú, el feminismo interseccional, antirracista y comunitario, el racismo y las imágenes, la colonialidad del ver y la colonialidad del reír. María Luisa también es escritora y cuenta con algunas publicaciones, como por ejemplo Por la rebeldía de mantenernos vivas y también de la importancia de llamarse María, y su más reciente publicación es Historias de la abuela Tenec, es un libro del año pasado, editado por Ediciones La Social aquí. La presentación de María Luisa lleva por título Interacciones y ejecuciones con animales en la narración de situaciones cotidianas en la Huasteca mexicana. Bienvenida seas, María Luisa. Gracias, Leonardo. Buenas tardes a todas, a todos, Leo. Voy a compartir pantalla para que podamos ver un poco la presentación que hice. El tema de mi ponencia no es el que mencionas, lo cambié un poco. Y bueno, permítanme, déjenme ver cómo aquí está. Muy bien, ¿ya podemos ver? Bien. Lo que les quiero presentar, compartir, es la figura concretamente de los nahuales en la región de la que yo provengo. Yo soy de la región conocida como Huasteca, concretamente del estado de Hidalgo. En México, pues la región se comparte con los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo. Y bien, quiero hablar un poco desde pues el lugar del que yo soy. Todas las actividades académicas, las cuestiones que yo hago a ese nivel parten del lugar de enunciación el cual yo tengo, que de parte de mi padre soy nahua y de parte de mi madre soy tenec. Y bien, esto que les voy a compartir hicieron parte de la narrativa oral, de la historia oral, principalmente de mi abuela, y de un mundo que ha sido criticado, sobre todo desde una perspectiva colonial racista, cristiana, pero al haberlo vivido de manera directa, pues fue una forma distinta. Quiero comentar un poco qué significa nahual. Nahual es una palabra que deriva del náhuatl. Mi pertenencia étnica lo resume. Mi padre es nahua, mi madre es tenec. Son pueblos que en la región de la Huasteca de Hidalgo se comparten territorio, comparten vivencias. Entonces, el término nahual pues deriva de nahuali,
consultando un poco con el diccionario de Montemayor, referente a la lengua náhuatl, encontré que tiene estas dos acepciones. Son diversas, pero principalmente estas dos acepciones son las que yo encuentro con las narraciones que mi abuela me contaba. Que es la relación y destino común entre un ser humano y un animal que mutuamente se protege. Y concretamente, cuando ya se trata de un ser humano, se habla que es una persona que tiene la facultad, generalmente por las noches, de transformarse en animal. Estas narraciones que mi abuela y que la gente mayor nos contaba, tienen que ver principalmente con estas dos formas. No toda la gente en la región tiene un nahual, no toda la gente. El nahual en sí va a personificar un espíritu que se hace presente en el ser humano, ya sea hombre o mujer, o que sea de la diversidad sexual, porque también esto sucede. Entonces, no cualquiera lo va a tener, no va a tener esta protección que desde otras miradas se dice que tiene el nahual en las personas. Lo que sucede en la región es que solo ciertas personas que tienen la posibilidad de curar, allí se intersectan con la figura de las curanderas o los curanderos. Y tampoco todos los curanderos y todas las curanderas tendrán esta capacidad de ser nahuales. El ser nahual en mi región implica que estas personas se han desarrollado de tal manera, han trascendido a nivel espiritual, que se pueden convertir en un animal que es su protector o su protectora. Ejemplos, cuando era pequeña, de estas narraciones de mi abuela, hay varios, pero principalmente está el ejemplo de un tío que tenía la capacidad, decía mi abuela, de convertirse en zorra. Es decir, él es masculino, pero tenía la capacidad, al ser nahual, cuando lo necesitara, de convertirse en la figura femenina del zorro. Entonces se podía convertir en una zorra. En la región era conocido, era respetado. En ningún momento yo tuve la posibilidad de verle. Sin embargo, se decía que era muy común que durante las madrugadas saliera y pues estuviera cerca de la comunidad, en el monte, en el bosque, realizando trabajos de protección para la gente que le pedía lo hiciera. Quise presentar aquí el Códice Borgia porque aquí se hace mención desde las imágenes de un poco la historia de lo que es un nahual. Aquí sí se habla de la forma divina que tiene la figura del nahual. La imagen que les estoy presentando está hablando de un dios que es Tezcatlipoca Negro, y cómo él se maneja en la oscuridad, se maneja durante la noche, es un hechicero, y por tanto también se le consideraba que tenía esta capacidad de cambiar, de convertirse en algún animal, y este animal es quien sería su protector. Es decir, la figura del nahual, insisto, no es el animal externo. La figura del nahual es la persona, es ya cuando está concreta esta unidad entre la figura animal con la figura humana. Y bueno, una vez que Tezcatlipoca, era nahual, se convertía en un jaguar, que era el corazón del monte. Esta mirada desde lo divino, sobre todo el respeto, desde la espiritualidad,
va a cambiar cuando se inicia la colonia. Aquí quise retomar un concepto que maneja Silvia Federici, que se trata de la demonización. Ella utiliza el término para referirse principalmente a las mujeres que en Europa, en el contexto europeo, están haciendo uso de las plantas medicinales, la forma de curar, respetando la naturaleza, y todo este proceso histórico que realiza la nobleza en conjunción con el clero, para descalificarlas y hacer toda esta cacería que se conoce como la caza de brujas, que fue muy importante allá en Europa, sobre todo muy salvaje en cuanto a las formas, y pues está allí transversalmente el poder del clero, que es la Inquisición. Este concepto que maneja Silvia Federici, ella dice que primero se hizo un proceso ideológico pensado para demonizar a estas mujeres. Se trataba de mujeres campesinas libres que no habían sido dominadas. Están hablando de la etapa de la Edad Media tardía, la Edad Media baja, cuando ya empieza todo este cambio y se están cimentando las formas de producción para pasar al capitalismo. Entonces existe toda esta población campesina libre y es necesario controlarla. Silvia Federici maneja que el primer paso es utilizar el discurso de la demonización vinculado con el concepto de herejía, y empiezan a tener esta mirada de rechazo hacia el uso que tenían las mujeres de las plantas medicinales, de toda esta forma de curar basándose en lo que la naturaleza tiene, en toda esta sabiduría, ¿no?, respecto a las formas de la naturaleza. Y aquí les quise poner una cita que dice esto, que ya es la unión entre lo que es el nahual y la bruja europea, que es lo que se intersectan cuando se inicia la colonización en lo que se conoció como la Nueva España. La bruja europea y el nahual mesoamericano son nociones que originalmente formaban parte de universos conceptuales totalmente diferentes, y sin embargo terminaron por converger bajo una misma imagen durante el proceso colonial mesoamericano. Es decir, el nahual era una figura divina, no cualquier persona tenía esa capacidad de convertirse en el animal que podía protegerle. Y cuando llega la gente de Europa con toda esta mirada atravesada por el cristianismo, pues, y que ya traen esta idea de la bruja, esta idea de demonizar, se unen, se intersectan, como lo mencioné, y se empieza a ver a los nahuales. Hay una persona que es importante en la Nueva España, que es Fray Francisco Núñez de la Vega, que él va a escribir las llamadas constituciones diocesanas, en las que va a trabajar el tema de manera profunda de la adoración, como le conocían, hacia la naturaleza, y en especial hacia la figura de los nahuales. Pues es importante señalar que estas constituciones diocesanas fueron prohibidas precisamente porque desde la mirada de la Inquisición, desde la mirada cristiana, católica, de la nobleza española, de la reina española, no era posible difundirla. Fray Francisco Núñez de la Vega quería que se difundieran, quería que fueran parte de la conquista espiritual, que se utilizaran como parte también de todos los juicios que se estaban realizando acá en la Nueva España. Sin embargo, no se lo permitieron, porque consideraron que estas constituciones, más que atacar la forma de la mirada, la sabiduría de la gente de acá, de América,
respecto a a lo que adoraban, a su espiritualidad, lo que estaban haciendo era difusión, y por eso es que se censura y se prohíbe. Él hace toda una cronología de lo que es el demonio, va a ver de qué forma es que se construye el demonio, cómo el mal hace un recuento histórico del mal, lo vincula con el demonio, con Lucifer, con toda esta construcción católica, y también la va a tratar de vincular con lo que son la figura del Nahual. Y bueno, dice en una de las citas que recupera un historiador, dice: las manifestaciones de religiosidad de tradición autóctona que encuentra y logra captar al interior de las comunidades indígenas, como el uso del calendario prehispánico, la práctica de adivinación, ciertos procedimientos terapéuticos, algunas ceremonias relacionadas con el ciclo de vida, como dotar a los infantes de animales o elementos protectores. En este sentido es como se lleva a cabo el proceso de demonización. Quiero resaltar que Núñez de la Vega era maestro en teología, además era juez eclesiástico e inquisidor, es decir, los papeles que él tenía eran de poder, y no de cualquier poder, era un poder, recordemos que, bueno, México es un país laico, se tuvo que pasar por algunos movimientos revolucionarios para lograrlo. Pero en este momento había una unidad, quien estaba gobernando era la iglesia, ¿no? Entonces él, en su papel de maestro en teología, juez eclesiástico e inquisidor, tenía este poder. Sin embargo, como lo mencioné hace un rato, tuvo este problema que le censuran sus constituciones. Sin embargo, aún con la censura, era en la práctica, llevó a cabo este proceso a nivel discurso, de demonizar estas formas. Aquí menciono que es lo que es el calendario prehispánico, la práctica de adivinación, que en lo que ahora es México, pues era muy, muy fuerte esta práctica. Los procesos terapéuticos se refiere al uso de plantas medicinales, y bueno, estas ceremonias relacionadas con el ciclo de vida, como pues se vinculan directamente con los nahuales, ¿no? Que son elementos protectores que la población le daba a la gente que recién nacía. Y bueno, aquí les comparto una historia que está escrita en este pequeño libro. Hay poco documentado al respecto, hay poco transcrito en la región, pero se los quiero compartir porque es parte de esta tradición, de tradición oral que hay en mi región, que viene desde mi abuela, y que a mi abuela se lo contó su mamá, y a su mamá, y así viene, ¿no? Estas formas de recuperación de la memoria, y que no se cruzan con esta mirada racista, colonialista, cristiana, que se tiene sobre esta unidad entre el mundo animal y el mundo humano. Y bueno, es un extracto, es un fragmento que dice: el cuento se llama El corazón del maíz mató al gran juez. Se trata de un niño que está representando al corazón del maíz. En mi región, pues, la gente mayoritariamente nos dedicamos a la agricultura de temporal. Entonces, la mirada que tenemos hacia el respeto hacia la naturaleza, pero principalmente al maíz, es particular, es de dotarle vida. Es decir, tanto los animales pueden formar parte del mundo humano, como el mundo humano le dota de vida al mundo, pero una vida práctica, una vida que se concreta en la humanidad, porque sabemos que tiene vida en la naturaleza. Sin embargo, es algo dialéctico, va de allá para acá. Entonces, bueno, corazón de maíz está representado en un niño
a quien le gusta cantar, y le gusta cantar y le gusta tocar la flauta, le gusta hacer mucho ruido. Él vive de un lado del río. La figura del juez en mi región es la persona que protege a la comunidad, es quien a través de la asamblea se le elige para que proteja a la comunidad, es la figura también que va a representar la autoridad general, la autoridad completa, ¿no? Y que tiene que ver también con una autoridad espiritual, una autoridad práctica administrativa. Bueno, el juez vive del otro lado del río y está muy molesto porque el niño todo el tiempo se la pasa cantando. Todo el tiempo canta, todo el tiempo hace ruido, todo el tiempo está tocando la flauta. Y entonces el juez envía a varias personas a que le digan al niño que se calle. El niño no se calla, el niño sigue cantando, el niño hace silencio por momentos, pero sigue, hasta que el juez manda a una persona robusta para que asuste al niño, y este extracto es lo que sucede cuando esta persona lleva una canoa para cruzar al niño, porque el niño le dice, sí, voy con el juez, sin embargo yo no puedo cruzar el río, soy muy pequeñito, necesito que me ayudes. Y bueno, la persona a quien envía el juez le dice que lleva una canoa, y esto es lo que pasa. Que cuando llegaron a la orilla del arroyo, la canoa que prometió era un gran lagarto. El muchacho se quedó mirándolo y dijo, pero esto no me va a levantar. El muchacho le puso un pie y el lagarto se hundió. Entonces le gritó a las tortugas y estos animales rapiditos se formaron como piedras. Cuando vio que estaban bien formadas, pasó sobre ellas. ¿Esto qué quiere decir? Que Corazón de Maíz tiene la capacidad de convertir a los animales en objetos inanimados, y él tiene la capacidad de convertirse en humano. Es decir, la figura del nahual no va hacia un solo lado, es compleja, tiene diversos matices. Y esto es algo que se narra de manera oral en la región. No es esta mirada del nahual, el curandero, la curandera. Hay una película incluso mexicana que se llama La Nahuala, que sí está atravesada por esta mirada colonial, pero en la vida cotidiana de mi región no es así. Y bueno, de manera general eso es lo que les quiero presentar. Y pues muchas gracias. María Luisa, muchas gracias por habernos presentado tu tema. Nos gustaría solo, María Luisa, que por favor recordaras el título de tu ponencia para que las personas que se unieron un poquito tarde pues tengan idea de cómo va el orden del día. Sí, mi ponencia al final la llamé, que sí está en torno a lo que originalmente mencionaste, Leonardo, pero se llama La figura de los nahuales entre la protección a la vida y la demonización. Le puse este título porque los nahuales son los que van a proteger la vida. La concreción humana de un nahual está protegiendo la vida en todas sus formas. No solo la vida humana, no solo la vida animal, es de cierta forma la evolución de las personas normales en mi región. Una persona normal no podemos hacer eso. Alguien que sí ha trascendido esta normalidad es quien puede, es un nahual, ¿no? Y bueno, este es el título del libro. Si quieren, ahora se los escribo en el chat. Esta es la traducción TENEC, y está en español y traducción TENEC, y los cuentos están atravesados justo por esta mirada de el conejo que se va a la luna. Por ejemplo, hay una versión en mi región que de cierta manera deriva de la versión mexica, pero está vinculado con la humanidad, es la unión entre el ser humano y el animal, ¿no? Y pues gracias. Bueno, María Luisa, muchas gracias a ti. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación de nuestra colega María Luisa Gámez Tolentino. Ella pertenece a la Facultad de Artes de la UNAM
y nos va a hablar sobre otras escrituras, las artes como mundos animales, seres estados mágicos que nos conectan con la Tierra. Entonces, María Luisa Gámez es doctoranda en estudios latinoamericanos en el campo de la cultura de la UNAM, con el proyecto Mirada, Cuerpo e Imagen, entre Orgullos y Conga, Ciudad de México y La Habana, Cuba, una investigación visual basada en la fotografía. Y también tiene en curso la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con el proyecto Una revisión en las relaciones de género en espacios educativos, específicamente Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, hacia la aproximación de una metodología interseccional desde las artes para la construcción de espacios seguros en la educación. También realizó la maestría en artes visuales con orientación en diseño y comunicación visual de la UNAM también, y las licenciaturas en Derecho y Artes Plásticas. Opción gráfica en la subopción diseño gráfico, también ambas en la Universidad Veracruzana. En este momento es docente de asignatura por asignatura A y ha acompañado distintos seminarios de investigación, como el Seminario de Investigación Feminista desde las Artes, el Seminario de Investigación para Tesis y Tesinas en Artes y Diseño, en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Pertenece al grupo de investigación Estudios Avanzados del Cuerpo, del SCUE y el SAGE de la UNAM, y también es integrante de Derecho, Afidamiento y Sororidad. Y en estos grupos se trabaja en una revisión de las relaciones entre violencia e interseccionalidad a través de cursos, talleres y ponencias en los ámbitos educativo y gubernamental. Además, también hace parte del colectivo interdisciplinario Ensamble Cuerpos en Protesta a Pie de Calle, en una atracción de metodologías de las ciencias sociales para el estudio del cuerpo y corporalidades desde las artes visuales, el espacio y escenario. Y, bueno, simultáneamente también desarrolla diversos proyectos individuales. En la práctica artística, por ejemplo, Cartas Fronterizas, donde retoma la labor de Gloria Anne Saldua, una mezcla entre imagen y palabra para explorar otras rutas al texto duro. Y en el plano docente también desarrolla el proyecto pedagógico Cómo Hacer Ver, que es un instrumento que organiza ideas y documenta una metodología de trabajo para espacios áulicos. También el otro proyecto docente, Una figura docente deseable, otras relaciones entre la normalización de las formas de violencia en espacios educativos universitarios, este último en búsqueda de una cultura de la prevención. Y así muchos otros, proyectos independientes más. También hay que mencionar su trabajo artístico, porque ha participado y realizado exposiciones colectivas e individuales, nacionales e itinerantes en el extranjero, y también ha publicado desde imágenes hasta artículos académicos, es decir, que es una autora, digamos, multimedial, ¿no? También procura actualizar una actualización profesional constante a través de intercambios académicos, conversatorios, ponencias, mesas de trabajo, como en esta ocasión, seminarios, cursos y talleres. Entonces, muchas gracias, María Luisa, y bienvenida a la mesa, y muchas gracias por haber aceptado la invitación de María Luisa Camargo y mí. El título de este trabajo es Otras escrituras, las artes como mundos animales, seres estados mágicos que nos conectan con la Tierra. Voy a empezar. Encontrarme con Lola, acompañarme con ella, platicar mucho con ella, mirarla y pedirle que me cuente su historia. ¿Cuál ha sido y cómo ha vivido? ¿Cómo es que sigue abundante a pesar del sufrimiento? Me envuelve la atmósfera de su mirada, sentadita ella y con su paz. Mientras me dominaba el sueño, escuchaba, no, Rocco, así no es, durante repetidas ocasiones. En conciencia velada me preguntaba, ¿quién es esa voz que no la reconozco? Empujé el sueño y salí a mirar a hurtadillas. ¿De quién se trataba? Era Peque en susurros de gruñidos hacia Rocco, cabizbajo. Me miraron y movieron sus colitas encaminándose a saludarme. Pregunto, ¿será que sí podremos algún día escucharles ante otro ojo abierto del sueño? Lo imagino y mi corazón se inflama de tan solo imaginar una posibilidad. Echar un pedido de memoria me hace mirarme con ellas y con ellos, seres silentes de andar estable. Fueron ellas y ellos quienes me educaron con otra capa, no simultánea, pero ahora ante la desdicha, arrojarme a ella,
porque sean mantos mutuos entre sus silencios cálidos, su compañía sencilla y atenta. Naturalmente nos sanan. Inicio así con una pausa manifiesta entre una pandemia que la humanidad hemos provocado y un llamado natural y de la naturaleza, porque su soledad es nuestro abandono. ¿A cuánta soledad les hemos expuesto? Porque no queremos escuchar sus silencios. Así brotan otras escrituras, las artes como mundos animales, seres, estados mágicos que nos conectan con la tierra. Intentaré un itinerario tratando de posicionar dicha ensoñación en los lindes entre dimensiones animales y humanas y un tropo de travesía de una viajante que se aproxima a otros cuerpos portales en un trazado, descrito entre mundos. Palabras llave. Aquí voy a estar jugando mucho con el lenguaje. Palabras llave. Mundos animales, investigación artística, travesía disciplinaria, viaje, saberes, viajante, sujeto investigadora. Así, ante la necia pregunta, ¿qué es investigación artística? Me he fincado desde ya hace algún tiempo, por decir, soñar con un ojo abierto. Porque al despertar iniciemos por contarlo donde despertamos, es decir, de atrás hacia adelante. Es un ejercicio de recuperación, pero en cada recuperación se diluye. Así lo escribamos y esa hoja queda impregnada en nuestra pared, leerlo no es el sueño. Su significado, es decir, significado y dirección, se evapora. Por lo tanto, trascendiendo un poco esa definición ligera, soñar con las artes, así en femenino y en plural, ese ojo abierto es indagatoria y aproximación, ante una mirada mutua que acompaña a su viajante, ese cuerpo que conoce desde y a su experiencia como maestra y laboratorio a la vez. Y si lo pensamos, nos enfrentamos a la inconexión, puntos que no alcanzan a tocarse. Necesitamos recuperar la luz del sueño y su misterio, aunque la palabra no sea correcta, aunque no sea cierta, aunque no sea verdadera, pero también la palabra es un soplo y respira. Entonces, la palabra se hace más honesta, más profunda, más personal. Próxima a la herida, más próxima a la vulnerabilidad. La palabra en esta travesía disciplinaria es una atracción de herramientas y recursos de las ciencias sociales para reconocer el mundo desde las artes, hacia la construcción de una subjetividad denominada investigadora desde las artes, pues allí se halla una relación paradójica entre dos formas de ser cuerpo. Una, el cuerpo cognoscente y otra, los cuerpos sujetos cognoscibles. Asimismo, yo soy también una y lo otro a la vez, puesto en mirada mutua, se es medio, medida y coordenada. A ello alude la llamada observación participante de las etnografías, cuando en cada registro visual, textual, sonoro, ocurre este tipo de implicación e inscripción. Comprendí y entendí que los inicios marcan y surcan. El texto como un cuerpo que acciona también es un cuerpo pensamiento. Un cuerpo que aún silenciado reclama por recuperar nuestra animalidad para encontrarnos con la tierra. Entonces, el texto cuerpo es antes sentirse y reconocerse. Es un hablar antes y descubrirse ante su propia voz. La posibilidad de ser abrazada en su propio calor, que son su propio soplo y respiración. No es otra cosa que vivir. Hablo de los prefacios, hablo de la importancia y la necesidad de localizarnos en nuestra propia coordenada. Entonces, esta segunda vuelta la he titulado Entre prefacios y cuadernos de viaje, que es una travesía disciplinaria, identidad y escritura. ¿Qué hay para qué? Yo trabajo mucho con cuadernos de viaje, entonces es lo que intento compartirles.
Un prefacio para atender cómo debe leerse un texto, cómo me estoy relacionando más que con el texto, con la palabra y la escritura, cómo relaciono palabra e imagen y cómo hacer notar una travesía entre saberes y quién soy yo para convocar e invocar algunas palabras. ¿Por qué un prefacio para formatos teóricos? ¿Que no acaso el texto académico ya cuenta con suficientes regulaciones o bien cómo afrontar hacer investigación desde una travesía disciplinaria? Prefiero decir saberes, que además conmuevan rastros escritos desde la fotografía, la imagen, lo visual y las visiones. Antes decía producir resultados, ahora me encuentro en ese momento en que cuido mis propias palabras. Así, antes de iniciar cualquier trazo, considero prudente mencionar desde dónde y cómo configuro y erijo mis viajes. Por lo tanto, intento conectar lo personal con lo cultural. Caroline Ellis, que no estoy hablando de autobiografía ni autoetnografía, dado que no utilizo recursos narrativos, pero sí una elaboración desde la primera persona. Un ejercicio que me facilita la presentación de este trabajo a modo de empleo metodológico y me implica hacia una exploración perceptiva en la articulación de los lugares entre el ver y el conocer. Para ello acudo a la forma de la cámara lúcida de Barthes, en un dejarme ir con la exposición de mi propio cuerpo como el medio que dispongo para conocer y además hacer notar qué tensiones juegan en las relaciones que establezco. De esta manera relataré una serie de sucesos que pronto se tornaron en preocupaciones y siguen mereciendo gran parte de mi atención. Por otro lado, contrario a lo que se argumenta sobre la falta de cientificidad ante el ejercicio de contar en primera persona, particularmente clarifica y revisará la mirada cognoscente. Apoya en la descripción y caracterización del lugar desde donde se mira. Proporciona una forma en la colocación de otras bases para realizar aproximaciones y establecer relaciones ante y con cualquier escenario cultural, en este caso lo simbólico. El reto es validar una singularidad, una voz que busca ser palabra y hacer interesante a otros esta vivencia particular. Otorgar de algún modo más peso a lo cultural que nos configura día a día, aun cuando esa colocación provenga de un solo punto de vista. En este sentido es poner en juego una ambivalencia, cual banda de Moebius, dentro y fuera, detrás y delante, emplazamiento y desplegamiento, personal y social, es decir, el debate eterno entre objetividad y subjetividad, pero a través de los mundos animales, portales con la posibilidad de deambular entre anverso y reverso de la misma banda. De igual modo, arriesgaré un ejercicio que socorro en la práctica artística plástica. Aprovechar el accidente y lo fortuito que el mismo formato y la línea de la escritura me provee. Asimismo, para algunas formas de la primera persona las dejo en el cuerpo del texto y otras más son cita a pie de página, como una cita conmigo misma. Un diálogo que ensayo para comprender, identificar, describir, entender y explicar lo circundante que también me moldea. Además de colocar a la vista las ideas que estas aproximaciones arrojan, que de tratarlas con debida atención es muy probable el riesgo de alejarme de mi propio propósito, o el propósito principal. Aclaro, no pretendo un diario personal, sin embargo me siento responsable ante mis lectoras para dejar asentadas algunas advertencias y colocar los insumos suficientes para establecer un común de entendimiento que en consonancia respondo. ¿Cuál es la relación que tengo con mi intención de cada momento? Simultáneamente, esta travesía entre saberes, como otra condición que cruzan mis indagatorias, allanó un camino y cimiento que favorece la construcción de cada trabajo, pues son 4 los saberes de cada disciplina: el saber teórico, que son unos oráculos conceptuales y el pensamiento; el saber práctico, como una relación con los materiales a través de acciones y prácticas, se hace ocurrir una transformación que es su materialidad; el saber productivo, una externalización matérica de la conjunción de los otros dos y que nos permite otro estar y su agente, en este caso una viajante. También implica una elaboración de ejercicios de traducción entre saberes propios y ajenos, así hasta alcanzar una comprensión de conciencia teórica en travesía entre una coherencia interna, que es la sintáctica, una correspondencia entre la imagen, palabra y el mundo que nombra, la semántica, y la intencionalidad, que es la pragmática. Esto recuperado de
Peuchot, 2008. De modo que el devenir de este trabajo, yo sin proponérmelo, resultó mi propia medida. No hablo solo de un dejo de investigación artística, sino de una travesía desde las artes para reconocer y construir una relación de conocimiento con el mundo. Comprendí y entendí que la metodología son otras formas de pensar y hacer con la teoría, además que valida los procesos de construcción de conocimiento. En consecuencia, al inferir otras, me refiero a las artes. También, vale mencionar que para método se piensan esos caminos, sean porque apenas se surcan por su hacedora o bien porque continúo el rastro de otras. También dependerá de cómo se camina, cuáles procedimientos se decidirán o reelaborarán para articular una forma desde la cual construirme mientras veo y hago ver. Así, cuerpo no solo es medio de conocimiento, si bien hablamos de investigación, también es nuestro ingreso al mundo. Nuestro cuerpo como forma determinará nuestro lugar fijo y espacio como ese campo de acción y movimiento. De manera que el cuerpo que yo reflexiono es el que conoce por la forma que le asiste ante su ingreso al mundo. Otra condición para hablar de conexión es conversar desde distintos lugares sin que ninguno resulte dominante. Así, considero prudente mencionar que esta comprensión la alcancé y comencé a organizar a través de la necesidad por explicarlo en aula, ante lo cual admito de otro modo no habría figurado como algo importante para mi área de estudio. En este sentido, la docencia me enseñó mi propia carencia. Otro rasgo definitorio es la sensación de lugares, es decir, desde donde se mira y conoce, pues lo que conecta las diferentes disciplinas son prácticamente 3 preguntas. ¿Cuál es mi relación con el mundo? ¿Cómo estoy conociendo el mundo desde esa relación? ¿Y cómo se construye esa relación para conocer el mundo? Entendiendo a esa relación como una mirada ambigua, interioridad, exterioridad, que disciplina y estructura su conocimiento. Por otro lado, tan solo para colocar una desmitificación de las prácticas de investigar, aún sigue muy difundido el supuesto que el sujeto investigador es capaz de mirar hacia afuera y el sujeto en práctica artística mira hacia adentro. Sin embargo, que es hacer investigación desde las artes con ese supuesto como un límite epistémico impuesto. Entre otras preocupaciones, también me resonaba mucho la pregunta, ¿cómo aproximar otras relaciones con textos no académicos? O bien, cómo dialogar teóricamente con textos no académicos. Pues realizo muchas atracciones del cine, como una forma personal de trabajo, pues la lectura llena de textos teóricos no me permiten lo mismo que la historia y el discurso cinematográficos. Es decir, una vez que he identificado cuáles son las claves del texto que me interesa complejizar, la relaciono con alguna película que recupero de mi archivo personal, que luego articulo y problematizo en distintas elaboraciones. Pues de no hacerlo así, el texto teórico no lo alcanzó en cabal comprensión. Así el cine me dispone con distintos escenarios. Ante todo, no pretendo forzar una interpretación, sino lanzar provocaciones para ensayar aproximaciones que develen claves desatendidas, como detonantes de posibilidad, pues comprendí que mi pensamiento es narrativo. Así 3 películas. Sueños de Akira Kurosawa, La brújula dorada y El laberinto del fauno. De la primera, la relación con la naturaleza desde otro lugar no es utilitaria, sino que la piensa como otro organismo vivo a quien llorar cuando se le asesina. Los niños alcanzan otra madurez ante el mundo y la vida, y los adultos, a su vez, se encuentran ante una escisión, la fragilidad y la inocencia que solo es posible ante la confianza. Y un niño y una niña siempre confían. De La brújula dorada, el alma de la humanidad es un animal, dicen ahí un demonio. Y si el propósito de la vida es que incorporemos desde el reconocimiento de los mundos animales como la expresión de un alma exterior, y del laberinto del fauno es cuando ante el fatídico escenario de una niña, solo con una tiza abre puertas en los muros. Es así que apenas es un resquicio para pensar la investigación artística y esos mundos animales que abren portales y hacen posibles otras travesías con la naturaleza. Verán que en las fotos, algunas están viradas, otras borrosas, es intencional. Cuando estamos, no lo alcanzamos en toda su complejidad, compartirles, ¿no? También cómo comenzamos a fusionarnos, si es que
también lo buscamos. Para pensar verdaderamente en otra investigación artística, me dedicaré a querer esos mundos animales. Pensando que caminando se toman decisiones. Cada paso, nuestros pasos marcan decisiones. Caminando me encontré con un pajarito que había caído de un árbol. Busqué su nido, pero no vi ninguno. No podía dejarle ahí. Nunca he convivido con un pajarito. Solo atiné a comprar alpiste. Mastiqué una tortilla hasta dejarla una masita. Compré un foco para darle calor. Le puse en una caja con frasquitos de alpiste, la masita y agua. Buscaba apoyo. Le metí otra caja más pequeña hasta que topé que un trapito sería mejor. No comió y supuse que estaba nervioso. Sobrevivió. En la mañana le compré plátano y se lo di directamente en su piquito, así hasta que ya lo abría por sí solo. Sentí mucho gusto. Pensé, necesito cultivar la paciencia y le dije, tú has llegado para enseñarme, solo que a ti no te pondré un nombre. No me asiste adjudicarme ese derecho. Pues tú tienes alas y tu lugar es volar, así que en cuanto te fortalezcas, volarás. Me fui a dormir, pensando en que ya comía y había sobrevivido ya una noche. Pensé que ya había cenado y el calor de ese momento sería suficiente. Hoy, saludo y lo veo. No me habló cuando ya lo hacía. Comprendí que además de la paciencia, también debe cultivarse mutuamente con la constancia. Y sí voló, pero no como a mí me habría gustado. Bueno, muchas gracias, María Luisa, por tu intervención y por compartirnos un poco sobre tu travesía interdisciplinaria. Gracias. Gracias a ustedes por la escucha. Bueno, por último, para cerrar esta mesa en esta tarde, voy a pedirle el favor a mi compañera María Luisa, que por favor me introduzca. Presento a mi compañero Leonardo. Leonardo Escobar Barrios cursa el doctorado en Humanidades en la máxima casa de estudios del estado de Morelos, en la línea de investigación en literatura, historia y representaciones culturales del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM Morelos, donde realiza una tesis doctoral sobre circulación literaria en América Latina, tomando como eje transversal el concepto de trayectorias literarias. Escobar Barrios ha sido docente de redacción literaria en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Fue maestro líder en el aula de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, y profesor de talleres literarios en Bogotá y Barranquilla, literatura de ficción, y publicó su primer libro, titulado Cortometrajes, en 2010. Uno de sus cuentos está incluido en la colección del cuento corto colombiano, publicado por la Universidad del Valle, Colombia. Es maestro en estudios de arte y literatura por la misma Casa de Estudios de Morelos y profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En el año 2019 fue beneficiario del programa de becas anuales para estancias cortas de investigación en el Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania. Además, realizó un intercambio académico con la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2015, bajo la supervisión del profesor y crítico literario Fernando Valls. Escobar Barrios fue además ponente en la Conferencia de Humanidades Digitales que se realizó en la Ciudad de México en el año 2018, con un texto sobre archivos de escritor, que será publicada pronto en la revista Diseminaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Leonardo Escobar Barrios es además miembro activo del ASA, capítulo Estudios Literarios, y activista por el derecho al acceso a la lectura y la escritura de población vulnerable en su natal Colombia. Entre sus temáticas actuales de investigación se encuentran la circulación literaria, las trayectorias de escritor, las trayectorias textuales y el archivo de escritor. Bien, te escuchamos, Leonardo. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre, digamos, diferentes escenarios en los que me ha llevado mi tesis doctoral, que es básicamente una tesis sobre circulación literaria, como ya lo mencionamos en la reseña biográfica, pero que en la cual me he encontrado, digamos, con muchas otras temáticas, con muchas otras problemáticas que cada vez me interesan mucho más. Una de estas problemáticas ha sido precisamente el tema de la animalidad.
el tema de lo animal como una forma de crear significaciones, crear semánticas dentro de las narrativas. Entonces, la conferencia que la ponencia que voy a leer el día de hoy se titula El uso de lo animal en la construcción de significados narrativos en la parte de los crímenes en 2666 de Roberto Bolaño, en esta mesa, ¿no? Cómo podemos narrar desde la antropología, podemos narrar desde la cotidianidad, pero también podemos narrar desde el arte y también podemos narrar desde la literatura, ¿no? Y ver cómo la literatura crea universos narrativos. Entonces, bueno, 2666 es como el último libro que estoy analizando en mi tesis doctoral, en la cual básicamente lo que quiero es hacer un rastreo de la trayectoria narrativa de Bolaño. Cómo Bolaño comenzó siendo un autor. Estoy haciendo el recorrido desde cuando Bolaño era un autor, por decirlo, chileno, desconocido, que vivía en Cataluña, donde era residente desde hacía varios años antes, hasta el Bolaño convertido, ¿no?, en este fenómeno de la literatura latinoamericana, que es básicamente el Bolaño que existe hasta el día de hoy, ¿no?, que incluso se ha cargado de mucho más fetichismo de autor. Entonces 2666 es como ese punto culmen, y 2666 es una novela que está compuesta por partes. Cada parte es como, digamos, cada parte puede ser leída como un gran capítulo de una novela, que sería 2666, o también puede ser leído como cada parte como una novela independiente. Entonces, por ejemplo, básicamente los ejemplos que vamos a leer hoy van a ser sobre la parte de los crímenes, que digamos que es la parte de la novela que está ubicada en México a propósito, y que digamos que convirtió a México a principios del siglo XXI como el escenario por excelencia de la literatura contemporánea, ¿no? Entonces digamos que este libro es bastante paradigmático con respecto a la inclusión de México dentro de los cánones o dentro de los discursos de la literatura mundial, y pienso que Bolaño en gran parte contribuyó a que esto fuera así en esta parte de la novela titulada La parte de los crímenes. Entonces, bueno. Entonces, en general, sobre 2666, pienso que es un libro que está plagado de animalidad en todas partes, o sea, no solo en esta parte que se llama la parte de los crímenes, sino también en muchas otras partes del libro, como en la parte de Archimboldi, que a propósito, pues digamos que en últimas lo que deseo es que esta ponencia sea una invitación a que todos ustedes se acerquen a la literatura de Bolaño, lean la literatura de Bolaño. Entonces, digamos que, bueno, este tema de lo animal no solo está en la parte de los crímenes, sino que también la encontramos en la parte de Archimboldi, la encontramos en la parte de Fate, que a propósito yo siento que no deberían llamarse la parte de, sino simplemente Fate, simplemente Archimboldi y simplemente los crímenes, ¿no? Pero digamos que por un tema editorial la novela terminó llamándose la parte de, pero pues yo siento que, bueno, digamos que es un asunto que a mí también me interesa y en un futuro escribiré sobre eso. Entonces, en esta novela de Bolaño se utilizan los animales como una forma de ampliar las significaciones. Los animales en algunas ocasiones también son tomados como símbolos de la no racionalidad o de lo no racional o de lo inhumano. Entonces vemos aquí que hay como digamos, una dualidad en Bolaño, porque en algunas ocasiones lo animal es tomado como para ampliar el cuerpo humano, como para ampliar la humanidad de los personajes, pero en otras ocasiones lo animal es utilizado como una forma de señalar la vejación, ¿no? Lo bajo es lo animal. Entonces, digamos que ahí noto una dicotomía en la creación de significados que realiza el Bolaño. Y en ocasiones se toma al animal como nuestro otro semántico, ¿no? Esto hablando de esta teoría de Todorov sobre el otro y cómo, como seres humanos, nos identificamos con el otro y cómo ese otro también nos está definiendo a nosotros semánticamente, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, el animal en la novela de Bolaño es ese otro en el cual yo me miro para significarme. Bueno, un primer fenómeno tiene que ver
con personajes que se animalizan. Ese es el primer fenómeno que quiero señalar con respecto a la novela 2666. Entonces, un personaje que es, digamos, muy animalizado durante toda la novela es el personaje de Benno von Archimboldi. Benno von Archimboldi es el seudónimo que va a tener este personaje de Bolaño llamado Hans Reiter. Digamos que Hans Reiter es un nombre de pila, pero cuando se convierte en escritor, adopta este seudónimo de Benno von Archimboldi. No voy a dar detalles de por qué adopta este seudónimo, pues para que aquellos que estén motivados a leer la novela, pues se acerquen a él. Este personaje es constantemente animalizado, incluso desde antes de ser escritor, desde que empezó a ser un ser humano, desde que nació. Entonces dice, es un escritor que se define a través... Benno von Archimboldi es un escritor. O sea, 2666 básicamente es una novela que trata sobre, digamos, que persigue durante todo el transcurso de las 1200 páginas que son la novela, a un escritor. Lo perseguimos desde todos los flancos, lo perseguimos en su vida, lo perseguimos en cómo creó su literatura, lo perseguimos desde la crítica literaria, pero siempre digamos que la figura de este escritor es como la que aúna todos estos 5 universos narrativos de la novela. Entonces, Hans Reiter va a ser un escritor que se define a través de ciertas características que lo cargan de animalidad y que hacen parte de su misterio, el cual se conserva durante toda la novela, inclusive en la unión de las 5. Entonces aquí tengo una cita de la página 81. Dice, nuestro escritor, a juzgar por su obra, nos estamos refiriendo a Hans Reiter, futuro Benno von Archimboldi, es, qué duda cabe, un hombre obstinado, decía el serbio, obstinado como una mula, obstinado como un paquidermo, y si durante las horas más melancólicas de una tarde siciliana se propuso viajar a Marruecos, aunque cometiendo el desliz de no hacer la reserva con su nombre legal, sino a nombre de Archimboldi, nada nos puede hacer abrigar la esperanza de que el día siguiente cambiara de idea y no se dirigiera personalmente a la agencia de viajes a comprar el billete, esta vez con su nombre legal y con su pasaporte legal, y no se embarcara como uno más de los miles de alemanes viejos y solteros que cada día cruzaban solitarios los cielos rumbo a cualquier país del norte de África. Entonces aquí estamos leyendo parte de esta travesía de unos críticos que han estudiado toda la vida a este escritor, que ya se hace llamar Benno von Archimboldi en este punto, y ellos lo han perseguido toda la vida y están, digamos, lo están buscando en un pueblo porque se han enterado que posiblemente el escritor está en ese pueblo. Entonces ellos se van porque lo quieren conocer, ¿no? Digamos, por esta fascinación que existe en ocasiones por el autor, y entonces no lo encuentran. Entonces aquí vemos cómo el símil de la mula, como una mula, el símil de como un paquidermo, simplemente lo que está haciendo es completar, digamos, la semántica del personaje, ¿no? Cómo es este personaje, cómo se comporta y qué actitudes está adoptando, ¿no? Pero esto se sigue ampliando durante todas las partes de la novela. Y ya en la parte de Archimboldi, o en la novela Archimboldi, se dice lo siguiente sobre Hans Reiter, que en este momento todavía es Hans Reiter, no se ha vuelto, digamos, esta figura autoral cargada con este seudónimo de Benno von Archimboldi. Dice, Hans Reiter caminaba con pasos inseguros, debido a que se movía por la superficie de la tierra como un buzo primerizo por el fondo del mar. En realidad, él vivía y comía y dormía y jugaba en el fondo del mar. Entonces aquí, digamos que toda esta animalización de Archimboldi hace parte de su misterio, como lo dije en un primer momento, y es precisamente por el hecho de que Benno von Archimboldi tiene características animalescas. Por ejemplo, en este caso vemos que Benno se comporta o sea, camina como si fuera un pez. Él camina como si estuviera debajo del agua. Entonces aquí vemos cómo, digamos, no se identifica Hans Reiter con esta capacidad que tienen los peces de irse al fondo del mar. Entonces, vamos a ver, en alguna parte de la novela vamos a presenciar que, por ejemplo, que Hans Reiter está tan cansado de su cotidianidad en cierto punto de la novela
que él decide refugiarse en el fondo del mar. Es como una metáfora en la novela que está muy presente. Ahora vamos a ver esta cita, donde también se habla de Reiter como buzo, o yo lo veo no tanto como buzo, lo veo más como un pez, ¿no? Vamos a leer esta cita. En ocasiones, cuando estaba solo con sus compañeros, fingía que era un buzo y que estaba otra vez paseando por el fondo del mar. Nadie, por supuesto, se daba cuenta. Aunque se hubieran observado con mayor detenimiento los movimientos de Reiter, algo, una ligera variación en su forma de caminar, en su forma de respirar, en su forma de mirar, habrían notado. Una cierta prudencia, una premeditación en cada paso, una economía pulmonar, una vidriosidad en las retinas, como si se le hincharan los ojos por efecto de un bombeo de oxígeno deficiente o como si, solo en aquellos momentos, toda su sangre fría lo abandonara y se viera de pronto incapaz de controlar el llanto, que por otra parte no acababa nunca de llegar. Entonces aquí vemos cómo Reiter sigue existiendo y Reiter sigue creciendo, ya aquí ya es soldado, ya se fue a la guerra, y él sigue teniendo estos comportamientos casi como de pez, ¿no? O como de anfibio, ¿no? Porque pues sale a la superficie, pero también extraña estar en el fondo del mar. Y esta anécdota ocurre al principio de su biografía, y es como la descripción que hace el narrador al momento que nace Hans Reiter. Entonces dice, en 1920 nació Hans Reiter. No parecía un niño, sino un águila. Bueno, valga decir que Reiter en la novela es un autor alemán. Canetti y creo que también Borges, dos hombres tan distintos, dijeron que así como el mar era el símbolo o el espejo de los ingleses, el bosque era la metáfora en donde vivían los alemanes. De esta regla quedó fuera Hans Reiter, según desde el momento de nacer. No le gustaba la tierra, y menos aún los bosques. Tampoco le gustaba el mar o lo que el común de los mortales llama mar, y que en realidad solo es la superficie del mar, las olas erizadas por el viento que poco a poco se han ido convirtiendo en la metáfora de la derrota y la locura. Lo que le gustaba era el fondo del mar, esa otra tierra llena de planicies que no eran planicies, y valles que no eran valles, y precipicios que no eran precipicios. Entonces, bueno, aquí me parece que esto es una parte muy bella del libro, en general de 2666, y muestra cómo desde el principio Hans Reiter se presenta como un ser extraño, ¿no? Un ser a que su territorialidad le incomoda en ocasiones, ¿no? Bueno, pero también resulta que el universo narrativo de Bolaño, yo siento que también se puebla de otras existencias, no solo de lo animal, aunque creo que lo que más está desarrollado en la novela es precisamente lo animal. Hans Reiter es fanático de la flora y la fauna submarina. En algún punto vamos a ver, por ejemplo, en la novela, que Hans Reiter se encuentra un libro y el libro es de flora y fauna submarina, y él se obsesiona con ese libro, o sea, se obsesiona porque él siente que ese mundo submarino es su mundo y que simplemente a través de la lectura es que él lo puede empezar a comprender, ¿no? Y también en la novela, en 2666, se describe mucho la vegetación de los lugares y el clima. En cada parte de la novela o en cada novela cambian mucho los escenarios de la narración, entonces llama mucho la atención que siempre se está hablando del clima, y se describe mucho la vegetación de los lugares, que si estaba haciendo frío, que si estaba haciendo calor, y esto ocurre durante toda la novela. Entonces, por ejemplo, en la parte de los crímenes es muy evidente, por ejemplo, cómo siempre se está describiendo el desierto. La acción transcurre en una ciudad que se llama Santa Teresa, que muchos han leído como un trasunto de Ciudad Juárez. Yo tengo también mis discusiones allí pendientes. No creo que sea solo Ciudad Juárez, yo siento que es más una metáfora de toda la frontera mexicana, ¿no? Y lo que va a decir, lo que dice la crítica es que Bolaño, mediante la utilización de todos estos elementos, está creando una ecología semántica, ¿no? Esto lo dice De los Ríos en un artículo de 2015, que pues al final les mostraré la debida referencia. Entonces voy a leer a propósito de esto de la convivencia de universos narrativos,
voy a leer lo que dice el mismo Bolaño sobre su cocina de escritura, en un texto que, digamos que casi que es un texto informal, que fue publicado primero en en un periódico de Chile y después, digamos que fue incluido en este libro que se llama Entre paréntesis. Entonces voy a leer lo que dice él. Dice: algunas noches sueño con mi cocina literaria. Es enorme, como tres estadios de fútbol, con techos abovedados y mesas interminables en donde se amontonan todos los seres vivos de la Tierra, los extinguidos y los que dentro de no mucho se extinguirán, iluminada de forma heterodoxa, en algunas zonas con reflectores antiaéreos y en otras con teas, y por supuesto no faltan zonas oscuras en donde solamente se vislumbran sombras anhelantes o amenazantes. Entonces, digo esto, hago especial mención a esta cita porque Bolaño dice que en su escritura literaria, en su cocina literaria, están amontonados todos los seres vivos de la Tierra. Entonces eso es muy interesante porque precisamente, ¿no?, la narrativa de Bolaño es una narrativa muy poblada de vegetación y muy poblada de ecosistema y de animales, como ya lo estamos notando. Bueno, también Bolaño va a hacer la utilización de algo que yo llamo lo animalesco descriptivo. Estamos en un punto de la novela, hay un asesino que están buscando, etcétera, y hay un sospechoso que van a entrevistar, ¿sí? Entonces a mí me llama mucho la atención cómo Bolaño en esta descripción animaliza o bestializa al personaje. Vamos a leer algunos apartados, ¿no? Dice: cuando Fate oyó los pasos que se aproximaban, pensó que eran los pasos de un gigante. Algo parecido debió de pensar Guadalupe Roncal, que hizo el gesto de desmayarse, aunque en lugar de hacerlo se agarró de la mano y después de la solapa del funcionario de prisiones. En lugar de apartarse, le pasó un brazo por encima del hombro. Fate sintió el cuerpo de Rosa a su lado. Oyó voces. Bueno, podemos saltarnos un poco. A ver, de pronto una voz se puso a entonar una canción. El efecto era similar al de un leñador talando árboles. La voz no cantaba en inglés. Al principio Fate no pudo determinar en qué idioma lo hacía, hasta que Rosa a su lado dijo que era alemán. El tono de la voz subió. A Fate se le ocurrió que tal vez estaba soñando. Los árboles caían uno detrás de otro. Soy un gigante perdido en medio de un bosque quemado, pero alguien vendrá a rescatarme. Rosa le tradujo los improperios del sospechoso principal. Un leñador políglota, pensó Fate, que tan pronto hable en inglés como en español y que cante en alemán. Soy un gigante perdido en medio de un bosque calcinado. Mi destino, sin embargo, solo lo conozco yo. Y entonces volvieron a oírse los pasos y las risas y los jaleos y palabras de aliento de los presos y de los carceleros que escoltaban al gigante. Y luego vieron a un tipo enorme y muy rubio que entraba en la sala de visitas inclinando la cabeza, como si temiera darse un topetazo con el techo, y que sonreía como si acabara de hacer una travesura, cantar en alemán la canción del leñador perdido, y que los miró a todos con una mirada inteligente y burlona. Bueno, aquí vamos a saltarnos un poco, porque la parte final dice: buenos días, le dijo el gigante en español. Se sentó y estiró las piernas por debajo de la mesa hasta que aparecieron sus pies por el otro lado. Llevaba unos zapatos deportivos de color negro y calcetines blancos. Guadalupe Roncal retrocedió un paso. Pregunten lo que quieran, dijo el gigante. Guadalupe Roncal se llevó una mano a la boca, como si estuviera inhalando un gas tóxico, y no supo qué preguntar. Entonces, nótese cómo la presencia de este sospechoso, para ellos es como cuando uno es embestido por un animal, o es embestido por una bestia, ¿no? El gran cuerpo, incluso cómo suenan los pasos de esta persona que se está aproximando a estos dos personajes que son Fate y Guadalupe Roncal, ¿no? Bueno, esta parte, bueno, la literatura de Bolaño, incluso en algunas ocasiones he tenido comentarios de básicamente lectoras mujeres, ¿no?, que me han dicho que la literatura de Bolaño es una literatura machista, o que es una literatura donde, bueno, se hacen referencias al cuerpo femenino que no son tan acertadas. Y también la literatura de Bolaño es una literatura grosera en el sentido de que presenta el sexo y presenta los órganos femeninos de una manera sin incomodarse.
o sea, sin incomodarse. Entonces, este es uno de estos casos donde Bolaño habla así de frente del sexo y de los órganos, órganos reproductores. Entonces, esto está completando el último sentido de lo animal y lo animal como lo abominable, ¿no? Que es como la última lectura que yo veo en Bolaño. Y esto es de la parte de los crímenes también. Hans no entendía cómo una verga se podía poner erecta delante de un agujero del culo como el de Farfán o el de Gómez. Podía entender que un hombre se calentara con un adolescente, un efebo, pensaba, pero no que un hombre o el cerebro de ese hombre pudiera enviar señales para que la sangre llenara las esponjas del pene, una por una, con lo difícil que eso era, con el solo reclamo de un ojete como el de Farfán o el de Gómez. Animales, pensaba, bestias inmundas atraídas por la inmundicia. Entonces aquí vemos esta última lectura, ¿no? O sea, Bolaño como lo animal, como aquello que es irracional, que hacemos como, no sé, como bestias, ¿no? Pero que no estamos razonando. Entonces esta es como la última lectura de lo animal en Bolaño que a mí no me gusta mucho. Precisamente creo que es la lectura que menos me gusta de las que hemos abordado. Me gusta cuando completa el significado de los personajes, me gusta cuando amplía la semántica, pero esta parte como que, digamos que me incomoda un poco. Entonces vemos que habrían principalmente dos versiones. Lo animal como complemento de significado para los cuerpos humanos y lo animal como abordaje de lo no racional o lo abominable, ¿no? Entonces, como una conclusión de esta ponencia que, bueno, digamos que está en construcción, todavía sigo leyendo cosas para convertirse en un posible artículo. Entonces veo, lo primero, lo que quiero hacer es primero una invitación a leer 2666 y en segundo lugar una invitación a que replanteemos las nociones de lo animal en la literatura de América Latina y ver cómo ha sido históricamente su abordaje. A mí me parece que es muy interesante que veamos cuál ha sido la relación de nuestras literaturas con lo animal, ¿no? Y empezar a rastrear estas lecturas históricas, porque yo siento que precisamente Bolaño, como escritor del siglo XX y XXI, bueno, yo siento que Bolaño en cierta forma inaugura la literatura del siglo XXI de América Latina, como Bolaño lo que está haciendo es arrastrar diferentes dilemas que viene sosteniendo la literatura latinoamericana, en especial el tema de la mujer, por ejemplo, ¿no? Y también el tema de lo animal, ¿no? Y ver cómo, en ciertas formas, estas lecturas de lo animal no son más que, digamos, canonizaciones de construcciones literarias que ya son históricas y que vienen de atrás. Darle muchas gracias por la atención a las personas que han estado conectadas el día de hoy. Esperamos haber generado una reflexión en torno a la narrativa en el sentido amplio de la palabra y cómo lo animal está atravesando estas narrativas. Entonces, muchas gracias de nuevo a María Luisa, muchas gracias de nuevo a también nuestra otra colega María Luisa y a todos los presentes.